Gracias, René, gracias al coro por este preparativo. Y ahora, hermanos, seguiremos sentando las bases. Ya y hoy partimos. Ustedes recuerdan que hablamos, hermanos, de los fundamentos para poder comprender las profecías de la Biblia. Y vamos a hacer lo que Mateo 13:52 nos dice, sacar como el padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Algunas cosas serán nuevas para muchos, otras serán cosas viejas, pero es la palabra de Dios. Y para entender esto, hermanos, volvamos un poquitito atrás. Cuando Cristo viene, el pueblo judío está bajo el dominio de los romanos. Ya desde el año 63 antes de Cristo, Pompeyo fue el que sometió a los judíos bajo el Imperio Romano. 63 años antes del nacimiento de Jesús, ya los romanos estaban sometidos. Por lo tanto, cuando Jesús viene y establece aquí su ministerio en la tierra, los judíos, hermanos, estaban, como quien dice, ya con muchos años de esclavitud, de servidumbre. Y ellos lo único que querían, hermanos, era librarse de ese yugo tan rígido que los romanos le habían tendido. Por eso surgen entre los judíos un grupo llamado los celotes. Esos celotes eran los fanáticos. Eran hombres y mujeres que se unían con el propósito de ver la manera de sacarse a los romanos de encima. En los rollos del Mar Muerto, lo que se encontraron allí con los esenios. Hermanos, siempre recordamos todos los que son los escritos de la palabra de Dios. Aparecieron allí, el libro de Isaías fue el más completo, aparecieron trozos de casi todos los libros de la Biblia, y los judíos establecieron en Jerusalén lo que le llaman el Museo del Libro. Hermanos, tiene la forma de un cántaro, como la copa del cántaro que tapa allí al cántaro, y allí dentro están todos los pergaminos encontrados en las diferentes cuevas. Pero dentro de todos esos escritos que los esenios se habían escondido en las cuevas y que fueron encontrados muchos años después, hay un tratado que generalmente nosotros no predicamos porque no está directamente en la Biblia, pero se llama, hermanos, allí en una manera clara, el Tratado de Guerra. Y los esenios habían elaborado, hermanos, toda una estrategia de guerra para pelear y sacarse a los romanos de encima. Y ellos decían en ese tratado de guerra, Dios, el Todopoderoso, nuestro Dios, va a mandar sus ángeles y los ángeles nos van a ayudar a nosotros para derrocar a los romanos, porque somos sus hijos, somos el pueblo de Dios. Dios no nos va a abandonar. Así que ellos, hermanos, se envalentonaban creyendo que eran privilegiados, que eran los hijos de Abraham, los hijos de Dios, y pensaban que Dios iba a mandar ángeles para pelear con ellos. Y allí está, hermanos, está el tratado de guerra, muy claritamente especificado en una manera clara. ¿Por qué? San Juan capítulo 8, 32 al 40, ellos se creían descendientes de Abraham y como hijos de Abraham se creían, ¿qué cosa? Que todas las promesas les caían a ellos y se creían realmente privilegiados. Pero encontramos que el favor de Dios no estaba sobre los judíos como raza, sino que el favor de Dios era, por así decir, los israelitas espirituales. Jeremías 31, 31 en adelante, donde Dios dice que daría sus leyes, le escribiría en sus corazones, y aquellos serían los hijos de Dios. No tenía nada que ver el ser descendientes de Abraham, pero ellos, hermanos, argumentaban, creían que eso les daba un favor especial. Y allí encontramos un poquitito más adelante que Dios dice que debían ser no circuncidados la carne, sino debían ser circuncidados, ¿qué cosa? Del corazón. Deuteronomio capítulo 10, 16, Deuteronomios 30, versículo 6, Jeremías capítulo 4, versículo 4.
Dios dice ahora, van a ser mis hijos, no los que se circuncidan la carne, sino los que se circuncidan el corazón. Ahora, hermanos, la Biblia hebrea, y al hablar de la Biblia hebrea, hablamos del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo. Hermanos, la Biblia hebrea no hace de Israel el pueblo único, sino encontramos ahí, hermanos, que la Biblia hebrea tiene el foco no en el pueblo de Israel, sino que en el Mesías de Israel. Y allí, hermanos, quiero hacer un poquitito de aclaración, porque eso nos puede pasar a nosotros también. El pueblo judío creía que como pueblo eran privilegiados y que la Biblia era todo para ellos. Y hay, hermanos, religiones enteras. Hay religiones enteras. Esa religión de Armstrong, que estaba en Pasadena, hermanos, ellos creían firmemente que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios hoy. Y ellos creen hasta el día de hoy, hermanos, que el Mesías va a descender sobre Jerusalén y va allí a echar a todos los palestinos y los demás y va a establecer su reino allí con los israelitas. Ellos siguen creyendo hasta el día de hoy. Y cuando Israel se formó como un estado, comenzaron a surgir, hermanos, montones de profecías. Tomaban la Biblia y las aplicaban al pueblo de Israel. Y quiero decir, hermanos, que las profecías no están tanto enfocadas en el pueblo, sino en quién, en el Mesías de Israel. Y no olvidemos aquello, hermanos, porque ahora los fariseos, ellos creían que las escrituras le daban la salvación. Y desde chiquititos comenzaban a meterle las escrituras, hermanos, de todas las maneras posibles. Y les hacían aprender a sus hijos grandes porciones de la Biblia. Allí, hermanos, de los pergaminos, chiquititos. Hermanos, era el afán de ellos, hacerles aprender grandes porciones de la Biblia, porque ellos creían que la Biblia o la Escritura les daba la vida eterna. Y encontramos ahí en la Mishnah, el libro sagrado para los judíos, donde están concentradas todas las tradiciones. Era, hermanos, por así decir, todo lo oral de ellos. Lo acumularon en la Mishnah. Y la Mishnah, hermano, quiere decir allí repetir, aprender y enseñar. Y allí en la Mishnah, hermanos, encontramos, y le voy a leer palabras textuales, para que veamos, hermanos, algo claro aquí. En esa Mishnah, que es el conjunto de todas las tradiciones orales de los judíos, donde hay, hermanos, allí montones de cosas interesantes, dice lo siguiente: grande es la ley. ¿Estamos escuchando bien, hermanos? Grande es la ley porque le da vida a los que la practican, tanto en este mundo como en el venidero. ¿Captamos, hermanos? Voy a repetir otra vez aquí. ¿Cuál era el pensamiento de los fariseos, de los maestros, diríamos de los predicadores, de los pastores en los días de Jesús? Y allí está clarito, vuelvo a repetir, hermanos, que dice aquí: grande es la ley porque le da vida. ¿Qué es lo que le daba vida? La ley. Dice: aquellos que la practican, tanto en este mundo como en el venidero. Y entonces Jesús, hermanos, viene ahora aquí a reivindicar las Escrituras. Jesús viene, hermanos, y vamos a ir viendo esta mañana ya muchas cosas. Que las palabras de Jesús, hermanos, no fueron enseñanzas nuevas de Jesús. Fueron sencillamente aclaraciones de lo que los profetas habían dicho. Pero los judíos lo habían mal interpretado. Y ahora vamos a ese versículo de San Juan 5:39. Y hermanos, y ese versículo lo hemos interpretado nosotros muchas veces torcidamente. Juan 5:39 y después el versículo 40. ¿Qué hacemos nosotros y qué hacemos los predicadores a veces? Para querer inculcar el interés de la palabra de Dios, estudien la Biblia y estudien la Biblia y estudien la Biblia. ¿Para qué? Para ser salvos. Mentira. ¿Qué dice allí, hermanos? ¿Lo tienen todo? Este versículo es clave.
Jesús está repitiendo lo que los judíos, los fariseos estaban enseñando. Escudriñad las Escrituras. Dice, ¿por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Les parece a ustedes, pero no es verdad. Quiero ser claro, hermanos, aquí. Jesús le dice, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes, los fariseos, los maestros, les parece que en ellas hay vida eterna. Es una gran mentira. Es lo que dice la Mishnah. Que la ley, ¿qué cosa? La ley es la que da vida. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Escudriñen las Escrituras, porque ellas, ¿qué cosa? Dan testimonio de mí. Y ahora el versículo 40 es el clave. Ahí está, hermano, está la resolución de aquí. ¿Qué dice el versículo 40? San Juan capítulo 5, versículo 40. Y ahora note, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida no está en las Escrituras. La vida está, ¿qué cosa? En el autor de las Escrituras. Dice, a vosotros les parece, a ustedes les parece que tienen vida eterna en las Escrituras, pero eso no es verdad. La vida eterna está ¿dónde? Está en mí. Ustedes no quieren venir a mí. Estudian las Escrituras para querer salvarse por las Escrituras. Y están olvidándose ¿de qué? Del autor de las Escrituras, que soy yo. ¿Ahora entendemos eso, mis hermanos? Y quizás nosotros lo hemos predicado a veces en un contexto equivocado, ¿verdad? Queremos animar a los hermanos, Pastor Jiménez, ¿verdad? Pastor Javier, que estudien la Biblia, y queremos ahí en un sentido equivocado. Las Escrituras, ¿qué cosa? Nos dan el conocimiento ¿de quién? Del autor de las Escrituras. Y ahí está la vida eterna. No en las Escrituras, vuelvo a repetir en una manera clara. Ahora vayamos, hermanos, allí. Los judíos, los rabinos, los fariseos, los grandes estudiosos de las Escrituras, los maestros de aquellos tiempos, al perder de vista a Cristo, al perder de vista a el Mesías, hermanos, todo el sistema religioso quedó desfigurado. Para ellos, hermanos, las ceremonias en el templo habían perdido el significado real. El matar corderos, hermanos, era allí una cosa común. Para ellos no significaba que ese cordero era el símbolo de el Mesías que iba a venir a morir. Ellos estaban esperando no el Mesías que viniera a morir, sino estaban esperando el Mesías guerrillero. El Mesías que viniera allí a tomar armas y levantar al pueblo. ¿Para qué? Para liberarse de los romanos. Eso es lo que ellos querían y lo que ellos estaban significando. Aún encontramos, hermanos, las grandes restricciones que pusieron los judíos sobre el sábado. Perdieron de vista el significado real del sábado. Y lo cargaron, hermanos, con 1001 carga. Y, hermanos, el sábado era un sufrimiento. Esos pobres niños judíos, hermanos, estarían rogando allí que terminara el sábado, como muchas veces los niños de acá también, ¿verdad? Y papito, ¿y por qué? ¿Y cuándo termina el sábado? ¿Y cuándo va a terminar el sábado? ¿Y cuándo termina el sábado? Hermanos, porque a veces nosotros le pintamos el sábado de una manera realmente como fariseos, hermanos, farisaica, demasiado duro. Y encontramos en San Juan 5, si usted quiere leer en sus casas, hermanos, encontramos cuando Jesús allí sana al paralítico de Betesda. Y encontramos, hermanos, cómo Jesús realza el sábado. Para los judíos era ¿qué cosa? Tremendo pecado de que Jesús hubiera sanado a alguien en sábado. Y María Barquinero, una de las partes de la respuesta aquí, es lícito en el sábado ¿qué cosa? ¿Hacer qué? Hacer bien. Y Jesús le dice a los judíos, si una oveja se cae en el pozo en el día sábado, ¿qué van a hacer ustedes? ¿La van a dejar porque es sábado? ¿Van a esperar que se ponga el sol para ver si todavía está viva, a ver, para sacarla? No, si se cayó la ovejita en sábado, ¿qué van a hacer? La van a sacar. ¿Cuánto más una ovejita humana que está sufriendo? ¿Por qué no curarla en sábado? ¿Por qué hacerla sufrir más hasta que se ponga el sol? ¿Por qué? Notamos, hermanos, cómo el Señor Jesús viene en una manera clara para dar la verdadera interpretación de lo que los profetas habían dicho. Viene a reivindicar
las verdades de los profetas, las viene a presentar en la luz clara, que le habían distorsionado a aquellos maestros de la ley, la habían realmente torcido. Y el sábado, hermanos, era un sufrimiento, una carga tremenda. Si estabas resfriado, no podías llevar un pañuelo para limpiarte la nariz y te chorreaba la nariz. Era pecado. Llevar el pañuelo era llevar carga. Y el sábado estaba prohibido llevar carga. Pero noten, hermanos, la astucia de estos fariseos tan buena gente. Estaba resfriado, no podía llevar el pañuelo, porque era llevar carga, y lo prendían con un alfiler aquí. Se prendía en el pañuelo. Entonces ya el pañuelo formaba parte de la vestimenta, ya no lo estaban llevando en el bolsillo, ya estaba prendido, era parte. Entonces podían agarrar el pañuelo y limpiarse la nariz, ¿verdad? Porque estaba prendido. Pero en el bolsillo era llevar carga. Hermanos, cosas realmente casi ridículas. Los huevos que ponían las gallinas en sábado no se podían comer, porque la gallina había trabajado, había hecho esfuerzo para poner huevos, entonces no se podía. Yo he estado en Israel, hermanos, varias veces. Ya estuve cuando todavía Israel era más israelita que ahora. Ahora ya se han paganizado mucho. Hermano, me acuerdo del primer viaje en Israel, hermano. El viernes, antes que se pusiera el sol, y antes que hubiera todos los mecanismos tan, digamos, sofisticados como ahora, ¿saben lo que hacían en el hotel, hermanos judíos? Prendían todas las luces antes que se pusiera el sol. Porque cuando se ponía el sol, usted no podía mover el switch de la luz. Si usted movía el switch de la luz para prenderla o para apagarlo, era trabajo. No podía. Entonces prendían la luz antes que se pusiera el sol, para que ya tuviera la luz. Y tenía que aguantar la luz toda la noche y todo, porque no podías apagarla. Si la apagaba, ya violabas el sábado. Ustedes no se han dado cuenta. Pero hermanos, ustedes van a ver que las comunidades judías hasta el día de hoy viven todas más o menos, ¿verdad?, juntas. Y no se han dado cuenta ni saben. Pero los judíos extienden un hilo finito, un hilo negro, lo extienden y marcan el territorio donde los judíos pueden caminar el día sábado. A veces lo colocan entre las líneas del cable, lo que sea. A veces lo colocan, hermanos, muy bien escondidito y ese hilo le indica. Y ellos saben, los judíos saben dónde está, saben cómo guiarse. Y no pueden caminar un paso más de allá porque ya pecaron. Tienen que estar dentro de ese límite. No pueden utilizar el carro porque el carro, cuando tú le vas a mover la llave para arrancarlo, ya estás trabajando, es trabajo. Por eso los judíos viven cerquita de la sinagoga para caminar, porque no pueden andar en auto. Ahora, hermano, desvirtuaron el sábado. Y ahora, ¿cuál es el propósito de Jesús, hermano? Jesús viene a interpretar correctamente la ley de Moisés, viene a dar un ejemplo de lo que los profetas han dicho y viene a poner las escrituras hebreas, lo que era la Biblia en aquel tiempo, hermano, la viene a poner en la luz correcta. Por lo tanto, nosotros no podemos, y lo dije el sábado pasado, lo dije, no podemos entender las enseñanzas de Jesús si no entendemos un poquitito lo que estamos diciendo y no entendemos un poquito a los profetas. Y ahora vamos, hermanos, a comenzar allí con los profetas. Y vamos a dividirlos en dos grupos. No lo divido yo. Es un estudio de los grandes teólogos adventistas que están de acuerdo y no adventistas. Y los profetas divididos en dos grupos, los llamados clásicos, profetas clásicos, y los profetas apocalípticos. Y vamos a analizar en una manera un poquitito rápida estas dos clases de profecías. No tiene que ver con el nombre, con el profeta, tiene que ver con el contenido del libro. Y vamos a comenzar, hermano, con los profetas clásicos. Y les voy a mencionar a quienes se consideran profetas clásicos. Amós, Isaías, Sofonías, Ezequiel y Jeremías. Esos son los profetas clásicos. Profetas apocalípticos, ahí viene Daniel y vienen otros los demás allí. Ahora, ¿cuál es la característica clara de los profetas clásicos? Los profetas clásicos, hermanos, hablaban en voz alta, en voz pública,
denunciaban los excesos de las autoridades, como las leyes que ellos imponían. Ellos, digamos, iban en contra de esas, de las leyes que perjudicaban en una manera o en otra, perjudicaban al pueblo. Hablaban al pueblo para que se arrepintieran de sus pecados, les señalaban sus fallas para que se arrepintieran y que se libraran de la ira de Dios que iba a venir sobre ellos. Y entonces hablan en una manera clara y hablan del día del Señor y el día de Jehová. Y ahora, hermanos, cuando ellos hablan del día de Jehová y cuando hablan del día del Señor, se están refiriendo a actos que van a suceder en sus tiempos y están hablando del fin del mundo. Y aquí, hermanos, viene el estudio cuidadoso de estos profetas clásicos. Si nosotros los estudiamos cuidadosamente, vamos a ver que ellos están hablando de calamidades que van a sobrevenir sobre el pueblo de Israel y están hablando de calamidades que van a venir al fin del mundo. Y ellos no hacen prácticamente distinción. Y si nosotros no somos, hermanos, estudiosos, cuidadosos, vamos a confundirnos en cosas que ellos están prediciendo del tiempo del fin y cosas que están prediciendo para sus días. Veamos allí el primer profeta clásico, Amós. Amós, hermanos, está allí en el año 787 antes de Cristo. Son las profecías de él. Este Amós está hablando y escribiendo en una manera específica a las 10 tribus de Israel. ¿Recuerdan ustedes de la división del pueblo judío? Quedaron 2 tribus allí en Jerusalén y 10 tribus en el norte, las otras 2 tribus en el sur. Las 10 tribus de Israel se le llamó el reino de Israel y las 2 se llamaron las tribus de Judá. Ahora, Amós está dirigiéndose en manera específica a las 10 tribus de Israel. Y ahora noten, hermanos, allí en el capítulo 5, versículos 18, 20 y 27, cómo él se refiere al día de Jehová. Ellos estaban clamando, los israelitas, querían ver el día de Jehová. Y dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Ellos estaban queriendo, clamaban por el día de Jehová. Y el profeta dice, ¿para qué quieren ustedes que venga el día de Jehová? ¿Para qué quieren? Y entonces dice ahora, será de tinieblas y no de luz. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. El Dios, ahora el día de Jehová, en la predicación de Amós, ¿qué era, hermanos? Viene el día de Jehová y ustedes van a hacer ¿qué cosa? Transportados, llevados cautivos más allá de Damasco. Se está refiriendo a las 10 tribus de Israel. Y llega, hermanos, el año 722 antes de Cristo. Unos 65 años después que estaba predicando. Y vienen los asirios y se llevan más allá de Damasco. Hermanos, geográficamente correcta la profecía. De 65 años antes. Y los asirios se llevan a las 10 tribus de Israel, se las llevan cautivas. ¿Dónde? Más allá de Damasco. Se había cumplido la profecía que había dicho allí el profeta. Esa profecía era para sus días, era para el pueblo judío. Y se cumple allí en el año 722. Pero veamos, hermanos, ahora cómo el profeta está hablando ahora del día de Jehová futuro. Está hablando del día de Jehová en el tiempo del fin. Y vamos allí cuando él habla, hermanos, de las señales del tiempo del fin. Habla del oscurecimiento del sol, habla del oscurecimiento de la luna, habla de gran terremoto. No sucedió eso en el pueblo de Israel. Pero él allí, hermanos, está hablando de las 2 cosas y las pone prácticamente juntas. El profeta clásico no hace distinción diciendo esto es para ahora y esto es una profecía para el futuro.
Para él el día de Jehová es el día de Jehová que actúa sobre el Israel de sus días y es el día de Jehová que actúa en el tiempo del fin. Para ellos no hay, hermanos, allí diferencia en el tiempo. Y a veces prácticamente están como mezcladas. Y aquí Amós, hermanos, es típico de eso. Habla de las señales del tiempo del fin. El sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su lumbre, habla de las estrellas, habla del terremoto. No sucedió nada de eso cuando vinieron los asirios. Se está refiriendo ahora a qué cosa. Y habla del día de Jehová. Lo que sucedía en Israel, o lo que sucedía localmente, era lo que los teólogos le llaman el tipo, o sea, el ejemplo o el modelo del antitipo, o sea, lo que iba a pasar después. Era lo que le pasaba al pueblo judío, era una demostración, una prueba de lo que va a suceder con qué cosa, con el pueblo de Dios en la antigüedad. El mensaje es: arrepiéntanse, vuelvan a la ley de Dios, eviten el castigo, eviten la destrucción. Si no lo hacen, sepan que ustedes van a ser llevados más allá de Damasco. El pueblo no se arrepintió. ¿Y qué sucedió con ellos? Se lo llevaron más allá de Damasco. Ahora el profeta habla del día de Jehová final. Está hablando del antitipo. Aquello era un ejemplo. Ahora va a venir ahora en gran escala. Aquellos que no se arrepienten, aquellos que no busquen a Dios, ¿qué le va a pasar? Le va a pasar lo mismo que le pasó a los judíos. Y ahora el mensaje es para nosotros, hermanos. Ahora, ¿de dónde saca Jesús que el sol se va a oscurecer, la luna va a... Lo está sacando de Amós. Lo está sacando un poquito, vamos a ver, lo está sacando de Joel. Lo está sacando de esos profetas antiguos. Ellos lo habían predicho, ellos lo estaban diciendo. Jesús no está inventando nada nuevo. Jesús está solamente, ¿qué cosa? Trayendo a la luz aquello que esos profetas clásicos habían predicho. No lo habían entendido muchos. Pero hermanos, ahora Jesús viene a traerlo allí a la luz. Eso rápidamente del libro de Amós. Hermanos, no son muchos los capítulos. El libro de Amós, hermanos, lo pueden leer ustedes vamos a ponerle allí en forma pausada media hora o menos de tiempo. ¿Por qué no lo leen? ¿Les interesa a ustedes las profecías? Leen, estudien el libro de Amós, vayan a sus casas y vean, hermanos, las cosas que están en el libro de Amós, que están proyectadas para el tiempo del fin, para el día de Jehová. El día de Jehová vino en los días, ¿qué cosa? De Amós. Vino cuando los asirios se lo llevaron. Pero el día de Jehová, vuelvo a repetir, hermanos, es doble. Se aplica en forma local y se aplica en forma, ahora, ¿qué cosa? General. Lo que le pasó a ese pueblo judío, le va a pasar ahora a ¿quién? Le va a pasar a toda la humanidad. Ahora sí, en gran escala. El día de Jehová viene. Pero ahora ellos decían, querían y clamaban por el día de Jehová. Y Amós dice, ¿para qué quieren el día de Jehová? ¿Para qué quieren? El día de Jehová va a venir y les va a hacer tinieblas, no le va a hacer luz. El día de Jehová viene terrible. Y hermanos, y nosotros clamamos y queremos saber la segunda venida de Cristo. Y viene aquí la pregunta ahora para nosotros, ¿para qué? ¿Qué interés tiene en la segunda venida de Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué te interesa? ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntete, prepárate, para que ese día de Jehová, ¿qué cosa? No te toque a ti, para que tú seas liberado. ¿Estamos captando, hermanos? ¿Cómo Jesús viene ahora trayendo a la luz aquello? Veamos otro profeta, el profeta Sofonías, otro de los profetas clásicos. Y hermanos, son 3 capitulitos chiquititos. Lean Sofonías en sus casas, hermanos, en 15 minutos o en menos tiempo. Y vean allí, hermanos, el doble juicio de Dios. El juicio para los israelitas y el juicio venidero. Los profetas clásicos, hermanos, hablaban de los dos y están entremezclados los dos. No hay una separación diciendo, bueno, esto es para ahora y lo otro es para el fin del mundo. No, para ellos el día de Jehová era uno solo. El Dios era el mismo. El que iba a actuar era el único Dios. Y Dios iba a actuar en forma local y Dios va a actuar en forma general. Veamos allí, hermanos, cómo Él habla en una manera tremenda. Sofonías es el más grandioso de los profetas clásicos, el más tremendo,
que habla de los juicios de Dios. No hay ningún otro profeta como Sofonías. Sofonías, hermano, es terrible y Sofonías es claro. Veamos allí cómo comienza. Sofonías del primer capítulo, ¿cómo comienza él? Dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. ¿A qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo al pueblo judío de sus días? No. Está hablando aquí del juicio de Dios. ¿El juicio a dónde? Lo dice claramente. Va a destruir todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y a las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Hermanos, ¿queremos un lenguaje más clarito que este? No hay duda que Sofonías está hablando, ¿qué, hermano? Está hablando del fin del mundo. Está hablando cuando Dios va a raer a todo lo que está en la tierra. La tierra quedará, como nos dice el Apocalipsis, hermano, totalmente desolada y vacía. Aquí Sofonías, hermano, lo está hablando, lo está diciendo. Y habla también ahora de los castigos para su pueblo, en los días de él. Por lo tanto, hermanos, encontramos que es el mismo Dios de Israel. Es el mismo Dios que va a actuar en sus días y es el mismo Dios que va a actuar ahora en manera más grande. Aquí es local, aquí es universal. Lo que le pasó a los israelitas ahora le va a pasar a todo el mundo, sin distinción de raza. Si es qué cosa, si no acatan los llamados de Dios. Dios quiere, hermanos, ¿qué cosa? Dios quiere la salvación. Dios quiere librarnos de la destrucción. Y para eso, ¿qué cosa? Mandó los profetas. ¿Y para qué viene Cristo? ¿Cristo viene para destruir? No, yo no he venido a destruir, yo he venido a ¿qué cosa? He venido a buscar al que está perdido. Y los mensajes de Jesús, hermanos, ¿son qué cosa? Son para la salvación de los seres humanos. Pero lo que les pasó a los judíos y lo que los profetas le hablaban a los judíos era la demostración, era el tipo, era el ejemplo de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Y hermanos, tenemos que tener eso en una manera muy clara. Y así podemos entender nosotros las profecías. Veamos el otro profeta de los clásicos, Joel. Joel, hermano, nos habla allí de una destrucción que va a venir sobre el pueblo de Israel. Ya habla allí con una plaga de langostas. Ya habla, hermanos, en forma tremenda de la destrucción que van a causar. Y luego de que él habla de aquello que va a pasar en sus días y que va a pasar al pueblo de Israel, habla, hermanos, de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Se proyecta el día de Jehová para sus días y el mismo día de Jehová para el futuro. Y allí Joel, hermano, vuelve en el capítulo 2 a decir lo de Amós. Vuelve a traer, hermanos, que el sol se va a oscurecer. Viene a hablar allí, hermanos, de las señales astronómicas, como se las llama. Habla del terremoto. No sucedió nada aquello. Joel se está proyectando hacia el futuro. Cosas, hermanos, que van a suceder no en los días, en sus días, al pueblo de Israel, sino que le va a suceder al pueblo de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos, a los profetas clásicos? Hablan de calamidad para sus días si no se arrepienten. El mensaje, hermanos, es salvación. El mensaje no es destrucción. El mensaje es arrepentido. El mensaje es convertido. Como el mensaje que se le dio a Jonás. A Jonás se le dijo, ve a Nínive porque Nínive, ¿qué cosa? Va a ser destruida. Pero se predicó en Nínive, se arrepintieron y ¿qué pasó, hermano? Son profecías condicionales. Profecías que están condicionadas a que se cumplan ciertas cosas. Si el pueblo hubiera escuchado a los profetas, si el pueblo se hubiera arrepentido, ¿hubieran sucedido las desgracias que estaban anunciando? No, no las cumplieron. Y entonces viene ahora ¿qué cosa? Viene la aplicación. Dios, hermanos, y quiero que lo entendamos esto de un principio. Dios, en primer lugar, es misericordia. Dios, por sobre otra cosa, es misericordioso. Dios tiene una paciencia, hermanos, hacia cada uno de nosotros. Dios nos tolera. Dios nos aguanta a nosotros más que lo que a veces nosotros aguantamos a nuestros propios hijos.
Porque nuestros hijos nos hacen algunas cositas, 1, 2, 3, 4, y se las vamos contando, ¿verdad? Y llega el momento en que dice, ya me hartaste, ya se llenó la copa, ya no más, y se acabó, ya aplicamos. Hermanos, si Dios fuera como nosotros, como padres, estaríamos ya magullugados, estaríamos ya, hermanos, castigados 1000 veces. Pero Dios, hermanos, es tremendamente misericordioso. Pero la misericordia de Dios, hermanos, hace que se aplique justicia. Y Dios es justo. Y entonces cuando se aplica la justicia es cuando nos duele y cuando no nos gusta, ¿verdad? Pero hermanos, Dios es misericordia. Dios no quiere la destrucción de su pueblo. Dios no quiere la destrucción de nosotros. Hermanos, y las profecías y las calamidades del tiempo del fin no son para asustarnos. No son para asustarnos. No es para que agarremos miedo y digamos, bueno, para librarme de aquellas plagas. Hermanos, ¿es para qué? Dios nos está avisando. Hay un mensaje de amonestación. Hay un mensaje de esperanza. Hay un mensaje de arrepentimiento. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Me vino a buscar a mí porque yo estaba perdido. Y en su gran amor y misericordia, conmigo ha tenido más paciencia que con ustedes. Porque tengo más años que ustedes, así que me está tolerando más años que Dios. Y Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero Dios me está enseñando y dice, mira, Pastor Cabrera, ok, te estoy aguantando, te estoy teniendo paciencia, quiero tu salvación, aquí está el camino, sigue por él. Si no lo sigues, entonces mira lo que te va a venir después. Así de clarito. Pero Dios no me está asustando con los castigos, me está animando a ¿qué cosa? A volverme a Él. Porque Él es amor, Él es misericordia, Él quiere salvarme. Él quiere que me despreocupe de las calamidades del tiempo del fin. No quiere que me preocupe aquello. Eso no te va a tocar a ti ni a mí, si ¿qué cosa? Si obedecemos lo que Dios nos está diciendo. ¿Me estoy explicando, hermano? Estamos entendiendo un poquitito ahora la luz que estos profetas clásicos están proyectando hacia el futuro y cómo Jesús toma estas profecías y ¿qué hace? Las explica, las aclara, las trae en una luz nueva para poder entender. Lean Joel, lean Amós, vean las señales astronómicas que ellos predicen aquí, que Jesús ahora las repite. Jesús toma aquello. Jesús vino, ¿qué cosa? A predicar. ¿Qué hacía cuando Jesús llegaba al templo? ¿Tenía allí un librito nuevo que había escrito él? ¿Tenía alguna cosa diferente? ¿Qué dice que tomaba qué cosa? Tomaba las escrituras, tomaba el rollo y ¿qué cosa? Predicaba. ¿Qué predicó Jesús? Lo que los profetas habían dicho. Ahora, ¿cómo interpretó Jesús a esos profetas? Es lo que va a venir un poquito después. Porque vamos entonces, hermanos, a entender de una manera clara y así vamos a poder entender las profecías. Y vamos a entender el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es el libro de Jesús, es la revelación de Jesús. Y Jesús ahora revela las verdades de todos los profetas y allí, hermanos, las pone todo en conjunto. Difíciles de entender. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que los profetas habían dicho. Y nos queda un profeta más de los clásicos. Y es el más grande de los profetas clásicos, Isaías. Pero nos vamos a parar aquí por una razón muy específica, porque estamos casi en la hora. Y los bautistas, los dueños de la iglesia, ya nos pidieron de hace mucho tiempo que este día ellos lo necesitan después de las 12. Ellos van a ocupar hasta las 4 de la tarde. Y nos han pedido, así que los hermanos que trajeron comida y la pusieron en la cocina, lo más prontito posible vuelen con sus ollas y sus casas, de allá de la cocina. No queremos, hermanos, que en la cocina nadie caliente nada ni nadie deje nada. Y los hermanos que estamos aquí, al terminar, hermanos, no nos quedemos charlando, salgamos afuera. Y háganme un gran favor. Queremos, hermanos, que quede limpio el corredor. Y en el corredor hay mucho pan y mucha leche. Así que, por favor, llévense pan extra, llévense leche adicional y se la dan por primera vez al vecino que nunca... Quizás ni lo conocen ni saben quién es. Lleven un cartón de leche, lleven un pan,
para terminar aquello, y los diáconos me van a ayudar a guardar todas las cajas para que quede todo allí vacío. Pero yo no quiero, hermano, llevarme la leche de vuelta ni el pan. Así que ayúdenme todo el mundo, lleve pan y lleve leche, limpiamos allí y de esa manera, hermanos, terminamos. Y a las 4 de la tarde se va a abrir el templo de vuelta, a las 4 podremos estar aquí. Y entonces, hermanos, tenemos como tarea Amós, Sofonías, Joel. Y yo le voy a preguntar el sábado que viene, a ver quién es el verdadero interesado en las profecías. Que yo le voy a preguntar y sean sinceros, hermanos. Yo leí estos 3 profetas y saqué lo que los profetas dicen del tiempo del fin. Predicaron para sus días y predicaron el día de Jehová. El día de Jehová para Israel y el día de Jehová para toda la humanidad. Hermanos, tremenda la profecía. Y cuando entendamos esto, con un sábado más, vamos a entrar directamente en Jesús, sus interpretaciones de las profecías, y allí, hermanos, vamos a ir viendo qué maravilloso es el estudio. Que Dios nos bendiga nuestros deseos, y a las 6:30 les invitamos para la Santa Cena. Que Dios los bendiga.